Muchas gracias, mis queridos amigos, por darme este honor de presentarme ante ustedes en sus pantallas, en sus teléfonos, tabletas, y de esta manera entrar a su casa, a su hogar. Lo considero un inmenso honor. Y a todos los que han estado escuchando esta serie de videos, muchas gracias. Gracias por su paciencia, porque yo entiendo que pudiera ser, digo así, ¿no? Pudiera ser algo dispendioso, escuchar siempre la misma voz, pero el tema va cambiando. El tema es el tema de Gálatas. Estamos leyendo las conferencias que Lutero dictó a sus alumnos de teología, seminaristas, en el año 1531. Eran sacerdotes que, debido a la Reforma, habían salido de la Iglesia Católica y ahora se estaban preparando para el ministerio de la palabra. ¡Qué tremendo privilegio haber sido uno de ellos y estar sentado allí escuchando al gran maestro y profesor bíblico, exégeta, traductor, dictar cátedra sobre la epístola a los Gálatas? Creo que Lutero, de todos los exégetas que ha habido en todos estos años, es el que mejor entendió la escritura, el tema, la mente, la conciencia de Pablo, y por eso pudo exponer tan fielmente estos pensamientos. Muchas gracias también, y este es el anuncio comercial, por darle un like o me gusta al icono, y también a los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Es un segundito nomás que le va a tomar. Y a los que se han suscrito recientemente, muchas gracias, porque según las suscripciones y según el número de likes, YouTube va automáticamente, por medio de sus técnicas de la computación, técnicas digitales, va difundiendo de una manera más amplia estos videos. Y perdón que no me acordaba de la palabra ni todavía. Los algoritmos. Los algoritmos de YouTube. Es unas fórmulas matemáticas que tienen ellos de colocar cierta cantidad de algoritmos o de números matemáticos, y los cuenta y los mide todo automáticamente en cuestión de segundos, y según eso va ampliando más y más, es decir, va colocando el video, el pantallazo del video, la propaganda del video, lo que aparece como la miniatura, la va colocando en más y más y más y más pantallas. Así que yo le agradezco mucho, porque esa es su manera de contribuir a este ministerio. Con solo hacer un like o suscribirse, pues se difunde mucho más. Gracias también por sus comentarios. Sean buenos o malos, los agradezco. Y muchas gracias también porque en sus comentarios algunos están colocando el país y la ciudad de donde escuchan, que para mí es un gran aliento, es un gran ánimo ver de dónde están escuchando y están conectándose a escuchar estos temas de Lutero. Bueno, basta de Haroldo Camacho. En este tema que estamos leyendo, en esta lectura, esta es mi traducción, es la única traducción que hay de este comentario de Lutero, del latín al español, y a finales de este año va a salir una revisión. No obstante, yo les había mencionado que si están interesados
yo les puedo enviar un PDF. Habría allí cierto intercambio. Yo les puedo enviar un PDF de cada capítulo. No obstante, debido al tema del copyright, del derechos reservados y eso de la casa publicadora, ellos no quieren que yo muestre todo página por página, párrafo por párrafo, lo que está escrito, sino que algunas cosas aquí yo estoy omitiendo también, y en el PDF también encontrarán algunos párrafos tachados, etcétera, para que yo pueda enviarles el PDF sin incurrir en problemas con la casa publicadora. Es un trato que hemos hecho de esa manera. Bien, estábamos hablando y leyendo acá de cómo por medio de ciertos hechizos hay tanta ignorancia y tanta ceguedad a la verdad. Especialmente, dice Lutero, en las muchas órdenes de monjes. Él llama también a las órdenes de monjes y también de monjas, las llama sectas. Y claro, a él se le hacía muy interesante que cada secta, cada orden religiosa de monjes o sacerdotes tenían sus atractivos, sus llamativos, por la cual le decían a los jóvenes solteros que si ustedes se unen a esta orden, tenemos estos y estos reglamentos, estas observancias que lo harán más justo y recto que las otras órdenes religiosas. Y todo el mundo, todas estas órdenes religiosas hacían propaganda de las diferentes reglamentos y observancias que si se unían a esa orden religiosa, de veras sí tenían la entrada al cielo más o menos garantizada, debido a cuán bien ellos podían cumplir los reglamentos y órdenes y requisitos de esa orden religiosa, que se me hace algo parecido a las sectas de hoy, que hay tantas religiones. Es muy parecido a las órdenes religiosas del tiempo de Lutero, y todavía existen muchas de estas órdenes religiosas en el catolicismo, porque hay algunas sectas que dicen, vengan acá, si ustedes pueden hablar en lenguas, entonces ustedes estarán más seguros de su salvación. Y otra dice, no, lo que nosotros tenemos aquí es el ministerio de sanidad, aquí ustedes van a aprender a sanar enfermos. Y otro por allá dice, no, nosotros tenemos aquí el don de la profecía. Y hay iglesias donde tan pronto uno entra a la iglesia, hay profetisas con la cabeza cubierta y no sé qué, que más o menos le adivinan la suerte de lo que uno está pasando en ese momento. Y hay otras sectas que dicen, no, aquí somos los únicos que guardamos el día sábado y guardamos la ley de Dios, y de paso lavamos los pies como nadie más lava los pies, nosotros sí lavamos los pies. Y cada cual tiene su llamativo. Lutero dice a sus alumnos, cuando ustedes vayan allá al mundo a hacer el ministerio de la palabra, van a encontrar todos esos hechizos, van a encontrar que la mayoría de la gente espiritualmente ha sido hechizada. Él dice, sin duda alguna, este ha sido un maravilloso espejismo del diablo con el cual ha hechizado al mundo entero. Y todo hombre, cuanto más santo quisiera serlo,
tanto más cae enredado en la telaraña de este embrujo, es decir, con la pestilente persuasión de su propia justicia. Y por esta causa no podíamos conocer que Jesucristo era nuestro mediador y salvador. Él estaba hablando de cuando él también pertenecía a la orden religiosa de San Agustín. Pues pensábamos que era un juez severo, que solo podía ser aplacado por nuestras obras. Pero esto no era más que una horrible blasfemia contra Cristo. Como dijera Pablo anteriormente, es rechazar la gracia de Dios, anular la muerte de Cristo, quitarle su eficacia y no solo matarlo, sino crucificarlo otra vez de la manera más vergonzosa. Claro, el momento que tú dices que yo estoy haciendo esto y aquello para garantizar mi salvación, lo último que dicen es para mostrarle mi amor a Dios. Qué cosa más linda, ¿no? ¿Crees que Dios va a estar conforme con la calidad de tu amor? Porque algunos dicen, no, yo guardo el sábado porque de esa manera muestro mi amor por Dios. Así. Y por dentro hay muchos que están refunfuñando porque perdieron el trabajo, sus entradas no son las mismas de antes, no pueden poner todo lo que quisieran poner en la mesa para sus niños. ¿Y ese es el amor? ¿O estás criticando a otros que no guardan el sábado? ¿Ese es el amor que tú le muestras a Dios? Entonces, básicamente, con tu justicia propia, ese embrujo que tú has recibido de otros, tú estás diciendo, Cristo, por favor, muévete a un ladito, por favor, mientras yo guardo el sábado aquí tranquilito, y con eso Dios va a ver que estoy lleno de amor por Él, porque es un tremendo sacrificio. ¿Qué sacrificio le vas a presentar tú a Dios que pueda sobreponerse al sacrificio de Cristo? Y cuando tú le dices a Dios que aquí están mis obras de amor, de sacrificio, de que me abstengo, que me niego a mí mismo en muchas cosas. Cuando tú le dices todo eso al Señor, tú estás haciendo nula la obra de Cristo, estás tumbando la cruz de un solo hachazo, tumbas a Cristo de la cruz. Porque es solo lo que Él hizo allí, vertiendo su sangre por ti y por mí, lo que vale ante Dios. Su sangre toma el lugar de nuestro sacrificio. A algunos no les gusta hablar de esto tampoco. Piensan, uy, qué sanguinario y qué cosa, y están hablando de cosas violentas. Por ahí me escribió un hermano que lo que hay detrás de todos estos argumentos es la violencia. Pues yo no he visto violencia acá. ¿Por qué? Cristo se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. No había otra manera de hacerlo. Perdón con todas las sensibilidades de muchos. Pero con toda y tu sensibilidad, con todo y lo que tú te opongas y protestes a un sacrificio de sangre de Cristo, esa sangre fue derramada por ti. Lo quieras o no quieras, fue necesaria para tu salvación. Qué pena, como decimos allá en Colombia, qué pena que tú te ofendas al hablar de esto. Pero de todos modos es eficaz para ti. Te cubre a ti.
No obstante que seas renuente. Este es el significado correcto de lo que Cristo declara en Daniel, la abominación desoladora. La justicia propia es la abominación desoladora. Ay, no, algunos se van a rasgar las vestiduras porque dicen, no, la abominación desoladora es el papado y que la fecha y lo que hicieron y que históricamente no. Cada vez que cualquier individuo, no importa de qué religión, presenta sus obras en lugar de las obras de Cristo, está participando en la abominación desoladora. Está irrumpiendo en el templo de Dios y sacando a Cristo de su lugar. Por esa razón, todo monje religioso y todo legalista, añade Lutero, como para prever que nosotros estaríamos allí en el futuro, ¿no? Quien procura la remisión de pecados y la justicia mediante sus propias obras o mediante sus aflicciones. Qué cosa que nosotros tampoco podemos presentar nuestra paciencia, nuestro sometimiento en las aflicciones como causa de nuestra justificación. La única aflicción que fue llevada perfectamente con todo amor fue la aflicción de Cristo. No podemos presentar nuestras aflicciones. En nuestro dolor, en nuestra aflicción, solo podemos identificarnos con la aflicción de Cristo y saber que Él sí estuvo ante el Padre en sus momentos de mayor dolor, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, sus propias obras o mediante sus aflicciones es un verdugo, quien crucifica al Cristo que reina y vive hoy. Esto no lo hacen a la propia persona de Cristo, por supuesto, sino en su propio corazón y en los corazones de los demás. Si incitamos a muchos a que crucifiquen a Cristo otra vez cuando les enseñamos, les predicamos que sus obras, sus obediencias los justifican ante Dios. Y todo el que se mete en los monasterios procurando justificarse por medio de su observancia a esos reglamentos, se mete en una cueva de ladrones y como tales crucifican otra vez a Cristo. Y allí, en vez de monasterios, ustedes pueden decir en ciertas iglesias que les exigen a sus hermanos la observancia de cuántos reglamentos. Yo conozco de una iglesia en que los pastores y los ancianos se dedican a auscultar, echarle ojo, invadir la privacidad de sus feligreses para ver qué es lo que están haciendo. Cuán corta estaba la falda de la hermana cuando se subió al bus. Y eso lo hacen ellos como si fueran miembros de la policía secreta. Si fueron al teatro, si fueron al baile, si no tienen tanta cosa. Y luego de eso es que predican los domingos o los sábados. Jamás presentan al pecador la gracia y la cruz de Cristo. Les echan en cara sus faltas y sus pecados, afligiéndolos, intimidándolos, condenándolos.
Y los hermanos dicen, ay no, pues esta es la verdad. Me vieron, o Dios se los dijo. El Espíritu Santo les sopló. Por ahí salió una muchacha al gimnasio y tenía su ropa de gimnasio puesta. Y ya de eso predican el sábado o el domingo. Como tales, crucifican otra vez a Cristo. Por lo que Pablo en este lugar, estamos hablando de Gálatas 3:1, emplea palabras muy severas y cortantes a fin de infundir temor a los Gálatas y apartarlos de la doctrina de los falsos apóstoles. Sí, a veces si vas a infundir temor, que sea para llevarlos a la gracia y no a la ley. Como si dijera, tomen conciencia de lo que han hecho. Han crucificado a Cristo de nuevo. Esto lo he dibujado ante sus propios ojos, para que lo vean y lo toquen con sus propias manos. Lo están crucificando porque procuran ser justificados por la ley, de tal modo que procurar justificarse por la ley es crucificar a Cristo. Más claro no pudiera estar. Pero si la justicia viene por la ley, entonces Cristo es ministro de pecado. Y su muerte ha sido totalmente en vano. Claro, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo es ministro de pecado. Porque cuando vamos a Cristo, Cristo nos dice, a guardar la ley se ha dicho, mijito, y entonces vienes y hablamos si la estás guardando bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la ley. Y la ley nos condena más y más. La ley nunca nos felicita por guardarla. La ley siempre encuentra algún detalle, alguna falta en nuestra observancia y nos muestra más y más pecado. Por lo tanto, los que se dedican a esto hacen de Cristo un ministro de pecado en vez de un ministro de su vida. Si esto es cierto, entonces quiere decir que nuevamente han crucificado a Cristo entre ustedes mismos. Y hay una razón muy precisa por la que añade esta cláusula. En ustedes o entre ustedes. Pues Cristo ya no puede ser crucificado. Ya no muere en su propia persona. Eso ocurrió una vez y para siempre. Es un hecho histórico. Sino, como dice en Romanos 6, Él muere en nosotros cuando nosotros, al rechazar la verdadera doctrina, la gracia, la fe y la libre remisión de pecados, procuramos ser justificados por nuestras propias obras, o de otro modo por las obras requeridas por la ley. Allí es donde Cristo se crucifica otra vez en nosotros. Es horrible porque en vez de tener a Cristo vivo en nosotros, tenemos a un Cristo muerto. Y lo hemos matado al querer ofrecer nuestras propias obras, nuestra propia justicia ante Dios para salvación, porque de nada entonces valió su muerte. Esta doctrina persuasiva es falsa y perversa. La de buscar la justicia por la ley y las obras. Dense cuenta que es una doctrina persuasiva. Apela a la lógica humana, a la carne. La lógica es parte de la carne. La lógica viene de la filosofía.
La filosofía y la lógica te enseñan a pensar de causa a efecto. Y es importante que nosotros tengamos eso en mente en nuestra vida personal, aquí en la tierra. Que toda acción tiene su consecuencia. Ay, mi mamá nos decía, piensen muchachos, de causa a efecto, aprendan a pensar. ¿Cuáles son las consecuencias de sus comportamientos? Eso está bien en el terreno, en la órbita, en el ambiente de la carne terrenal. Esas cosas nos ayudan. Pero en lo espiritual, la lógica humana no sirve para nada. La lógica humana no puede pensar, si yo ofrezco estas obras, Dios va a estar contento. Dios contrarrestó la lógica humana pecadora con la verdadera causa de la salvación, y esa causa está fuera de nosotros. Ex nobis, fuera de nosotros. Esa causa es la vida de Cristo. Él es la causa, que es otra lógica, es la lógica divina, que la causa radica fuera de nosotros y no en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros nos dedicamos perversamente a pensar de que de alguna manera somos más santos, estamos en una orden religiosa mejor que se llama esto y esto y esto de tal día, o la primera iglesia de no sé qué, o la iglesia del poder victorioso y cosas así, ¿no? Estamos diciéndonos nosotros somos más santos que los demás. Ellos son ordinarios, nosotros somos extraordinarios porque hacemos esto y aquello, ellos son los malos. Y no nos damos cuenta que aquellos están diciendo lo mismo de nosotros. Son tan solo, como ya he dicho ampliamente, dijo Lutero, espejismos que dibuja el diablo. Mediante esta ilusión echa un hechizo sobre la gente, de tal modo que son incapaces de reconocer el beneficio de Cristo. Es cierto, no pueden hacer nada más con sus vidas, sino negar al Señor que los compró y en cuyo nombre fueron bautizados, y lo crucifican otra vez entre ellos mismos. Todo el que le quede algo del temor de Dios o amor por Cristo y su verdadera religión, salga volando cuanto antes de esta Babilonia, y que tiemble cuando tan solo escuche el nombre del papado o el nombre de su iglesia que promueve obras. Es lo mismo. Basta de tirarle tantas piedras al papado, porque esas piedras se devuelven. Pues la impiedad y abominación del tal es tan horrible que nadie la puede expresar con meras palabras, ni tampoco puede verse así, sino tan solo con ojos espirituales. Porque si no tienes ojos espirituales, ojos del Evangelio, vas a ver todas esas grandes obras, todos esos inmensos edificios, todo ese oro, toda esa plata, todos esos desfiles. Vas a ver todo eso y decir, no, eso significa que Dios está allí. Dios está donde se predica a Cristo y Cristo crucificado. Por lo tanto, salga volando y tan solo nos podemos refugiar en Cristo y crucificado, porque Él ha sido aquel designado por Dios para llevar nuestros pecados, vivir una vida justa, santa y recta a nuestro favor.
y por medio de su Espíritu recordarnos cada día que solo en Cristo y en su gracia tenemos salvación. Y es que además se cumple la palabra de Cristo cuando dijo: no os dejaré huérfanos, sino que nos manda el Espíritu Santo como un papá, como una mamá, para tomarnos de la mano desde adentro, tomarnos de la mano, guiarnos, protegernos, consolarnos, levantarnos cuando caemos, pero no somos huérfanos. Tenemos papá, tenemos mamá. En Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tenemos todo para afrontar esta vida y la vida venidera. Alabado sea el Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.